Les agradezco mucho su presencia en esta sala que para mí tiene unos ecos inolvidables porque está dedicada y lleva el nombre de mi maestro Hayek. Vamos a hablar sobre la revolución un poco, pero sobre todo sobre, como muy bien ha dicho el vicerrector, sobre lo que fue desde los años 60. No creo que yo deba ocupar tiempo en estos debates, mejor aprovechado con las intervenciones de indiscutibles estudiosos de aquellos acontecimientos, economistas, para lo que mi preparación es insuficiente, historiadores, etc. Tiene poco sentido que yo haga una descripción de todo lo que sucedió. Sabemos que acaso el comunismo pudo haber sido estrangulado en su nacimiento, pero que Europa miraba hacia otros lados. Sabemos el cortejo de asesinos que desde entonces y en su nombre han ido masacrando la libertad, toda esperanza y hasta la propia vida de tantos en tantas naciones. Sabemos el aplauso que esa destrucción ha recibido de la inmensa mayoría de la intelectualidad, cuando no su colaboración más enardecida. Sabemos, creo que a estas alturas lo sabemos todo. Y sin embargo, quienes aún nos enfrentamos a esa monstruosidad, seguimos condenados a la desaparición de la fotografía y a intentos más peligrosos de destruirnos, que afortunadamente, dada la pérdida de mucho de su poder efectivo, nos evita por ahora terminar en campos de concentración, manicomios o la misma muerte. Voy, por lo tanto, a limitarme a poner sobre la mesa algunos interrogantes que dan vueltas en mi memoria y que acaso no he terminado de comprender y que seguramente mucho me ayudarán a mejorar las reflexiones que se deriven de este encuentro. Diré de entrada que si el socialismo, sobre todo en sus formas menos cerriles, podía ser lo que piadosamente Hayek calificaba de error intelectual, el comunismo, a mi entender, ya desde su matriz, es una abominación. Porque la maldad de esa ideología asoladora estaba ya en sus venerados fundadores, a los que siempre, por cierto, se salvaguarda dejando fuera de la carnicería. Me refiero a la inopia histórica de Marx y al cainismo de Engels, que cultivaron con ahínco descomunales errores teóricos, pero que cuando pasaron a adoctrinar no dudaron en exaltar el exterminio. Pienso en Engels, sí, el exterminio de pueblos enteros, simplemente porque se mostrasen contrarios a lo que ellos consideraban exigencias de la historia. Si hubiera sido por Engels, no habría quedado vivo un húngaro, ni vascos, ni bretones, ni escoceses, ni serbios y eslavos en general, y además con componentes racistas prenazis en sus ucases. Por ejemplo, recuerdo aquello de las condiciones económicas determinan la historia y la raza es en sí considerable económicamente. Tampoco Marx se quedaba atrás cuando podía desembarazarse de pueblos moribundos, o recordemos su libro sobre la cuestión judía. Lleva razón, como siempre, von Mises, cuando, comparando las 10 medidas de emergencia que exigía Marx en el Manifiesto Comunista, dice: 8 de esos puntos fueron ejecutados por los nazis con un radicalismo que hubiera encantado a Marx. Y vayamos ahora a la puesta en práctica del horror. Octubre, aunque fuese en realidad noviembre, de 1917. ¿Por qué un golpe de mano? Pues no deja de serlo la insurrección en Petrogrado que conocemos como la Revolución de Octubre, muy minoritario
aunque fuese en una nación que estaba descomponiéndose y contando con la ineptitud del zar, pero aún así, aún muy fuerte y en vías de cambios institucionales considerables hacia una equiparación con el resto de Europa. Pensemos en los liberales, en los socialdemócratas, en la Duma. Como un golpe de mano, repito, pues los bolcheviques no contaban con más de 50.000 efectivos, aunque eso sí, apretados en el puño implacable de Lenin, que aprovechó en su favor y convirtió en un infierno la efervescencia revolucionaria que se había apoderado de la nación. ¿Cómo ese golpe pudo convertirse en algo vandálico que derribara el inmenso edificio de lo que era Rusia? ¿Cómo es posible que de forma tan inaudita todo se hundiese cayendo en lo que otro de aquellos asesinos, pero especialmente cruel, aunque excelente escritor, Trotsky llamó el basurero de la historia? Ese hecho sorprendente, inesperado, inexplicable, puso en marcha el mayor y más despiadado mecanismo de destrucción de la libertad, de la propiedad, de desprecio por toda norma moral, de genocidio que haya conocido el mundo. Y no es inconcebible el silencio del mundo cuando ese golpe de Estado se solidificaba sobre el crimen, el hambre, los trabajos forzados, un régimen totalitario, policíaco y las pretensiones de someter a otras naciones, para ellos el planeta entero, a esa esclavitud. Quiero decir, siendo un peligro evidente para el resto de sociedades civilizadas que no hicieran nada cuando aún no representaba el comunismo un poder militar considerable. ¿Y cómo es posible que 100 años después, cuando quien no sepa lo que ha sido aquello es porque no quiere, y destruido ya ese sistema como fuerza militar real, tantas personas sigan adorando el horror en muchos países, aún infiltrándose bajo formas de gobierno con otro nombre? Es más, ¿por qué después de cierto apagamiento desde hace 20 y tantos años, esa ratonera ideológica, como decía Popper, parece que respira de nuevo en muchas naciones bajo este o aquel disfraz y en algunas incluso sin vergüenza de su nombre? Y ahora vamos a algo importante porque nos afecta directamente. ¿Cómo es posible que después de todo, y repito, quien no lo vea es porque no quiere o porque su vileza y los beneficios que obtiene de la misma lo llevan a defender lo indefendible, cómo hoy, bajo el nombre que sea y a veces sin esconder el original, esa ideología perversa sigue infectando nuestras sociedades? ¿Cómo es posible que esa trituradora de cuanto hemos levantado desde Grecia, de la civilización, sea no solo tolerada en algunas de nuestras naciones, sino hasta sostenida muchas veces con dinero público por gobiernos que cabe denominar moderados, democráticos, en naciones de las que consideramos libres? Al final de muchas consideraciones he llegado a ciertas conjeturas. La principal es que estoy de acuerdo con mi maestro Raymond Aron y con otros, cuando dice que el marxismo no deja de ser una herejía cristiana, una forma moderna de milenarismo que con una revolución apocalíptica establecería el reino de Dios y en la tierra, no en los cielos. Ese reino, pero del horror, sería el comunismo. Millones y millones de seres humanos serán inmolados en su altar. Es cierto que la monstruosidad del comunismo parece detenida, alejada de las pretensiones de cualquier gobierno que no sea de desequilibrados criminales, o esas guerrillas tan afincadas en este continente, o en algún reducto asiático, o, lo que parece increíble, en los cerebros podridos de gran parte de nuestra inteligencia occidental. Y el socialismo está también, sin duda, en retroceso, pero sí es cierto que desde hace algunas décadas
cada vez son más los poderes que adoptan políticas que incluyen reformas liberales o que se acercan a ello, no lo hacen muchos por convencimiento de sus beneficios, sino por la imposibilidad de seguir con la perversa e insostenible gestión de esa izquierda, pero no pueden evitar seguir cultivando el virus destructivo de esta con cepas que mutan aquí y allá, penetrando el cuerpo social. De todas formas, no menosprecien ustedes el inconcebible poder que todavía tiene el comunismo y con ese nombre, o como se haya travestido hoy que todo ya se sabe. En Europa, por ejemplo, estamos presenciando un aparente retroceso de sus partidos y con ello nuevos enmascaramientos de la intelectualidad y los políticos, sobre todo franceses, que lo sostuvieron, pero no porque estén avergonzados, porque ellos sí sabían las dimensiones del horror, sino porque son conscientes de que ese nombre ha perdido su fuerza electoral, incluso es detestado por parte de la población. Pero aún hay templos donde se alzan los dioses del delirio económico, criminal, esterilizador de todo progreso, donde se encarcela y asesina impunemente a la oposición. Existe el genocidio, y lo más trágico es que muchas veces, repito, sostenido y aplaudido por gobiernos y por la intelectualidad de nuestro mundo llamado libre. Siempre hay una UNESCO para un Mengistu Haile Mariam. Pensemos en la ruina de Venezuela. No tengo palabras. O en Cuba, ese insulto a la dignidad del ser humano. O en sus admiradores cercanos, o en las sucesivas oleadas peronistas, en fin, tantas naciones que están sufriendo por causa de gobiernos que se llaman hijos de una ideología que ya parecía erradicada del mundo. De todas formas, en esta época nuestra, quizá debamos llevar un cuidado especial, más que con el comunismo, aunque esté ahí reptando, con otras formas que han adoptado sus herederos y que quizá son más peligrosas en este momento. Multicularismos, ideologías de género. De todas formas, el comunismo sigue ahí, como esos gusanos que se alojan bajo la piel humana y que no hay forma de matar. Y ahora vamos a centrarnos un poco más y detalladamente en cómo esa enfermedad asoló Occidente y cómo penetró. A mí me interesa mucho, no solo porque lo haya vivido, sino porque París, Francia, pero sobre todo París, era el centro cultural donde irradiaba lo que Europa iba a aceptar, iba a... Quizá lo que yo pueda contar sobre la vida cultural de París ensombrezca un poco la imagen que suele tenerse y que yo mismo mantuve, pero cuando se ahonda en la realidad es algo diferente. Primero, diré que hay dos París. El que vemos y nos emociona, esa ciudad extraordinaria que a su vez es tantas como sus barrios y cada vez más, donde cada muro rezume una historia que amamos y que fuera columna vertebral de Europa. Una ciudad de una belleza, como muchos de ustedes habrán quizá visto, una belleza asombrosa. Y permítame jugar con esta imagen, una belleza bien educada, nunca desconcertante. Bueno, hasta algunas atrocidades perpetradas estos últimos tiempos. Pasear por París no tiene igual. En francés es más exacto, flâneur, dejarse llevar por la vida espléndida de esas calles, sus gentes, sus, para mí muy importantes, librerías de viejo. Y hay otro París, el de su vitalidad cultural, su pulso. Y debo decir que es muy lento en estos momentos. Olviden ustedes por un instante las imágenes deslumbrantes de aquel París hasta los años 20.
Desde mediados de los 30 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a lo que asistimos es a un apagarse de aquella luz. Por cierto, qué bien le cuadra a ese poniente una palabra que usa o crea Cervantes en la segunda parte del Quijote: izquierdear, en el sentido de desvariar, apartarse de lo que dicta la razón y el juicio, establece Casares en su magnífico diccionario ideológico. Remontémonos un poco para ver cómo he sentido yo esa evolución. Mejor que evolución, esa Verwandlung kafkiana, desde que llegué a París con 18 años recién cumplidos y mi alma llena de sueños. Yo llegué pertrechado de ilusiones, de cuanto había leído, de imágenes de películas, de rostros en blanco y negro muy amados, de canciones de la Piaf, de ansias de libertad, de abrir mi espíritu al mundo. Aquel verano y aquel otoño de 1960 fue mi descubrimiento de la ciudad. Y desde muy abajo, porque mis medios de vida en aquel momento eran escasos, amé París desde el primer instante, un amor que el tiempo no ha apaciguado. Sus edificios estaban cambiando de color, pues Malraux había comenzado a desplegar su política de limpieza. Desgraciadamente no era el único contenido de esa política, porque en cuanto tomó en sus manos las riendas de la cultura, por cierto, qué paradójico que tras su invento por comunistas y nazis, el primer ministerio de cultura en Europa fuese en Francia, Malraux, al que tanto admiro por otras realizaciones, puso en marcha, y no fue ajeno a ello Jean Laurent, lo que se llamó democratización de la cultura, abriendo por doquier casas que hicieran posible esa apertura. Fue el comienzo del devastador Estado cultural que puso en dependencia de ese Estado y de sus ambiciones de control de todo lo que solo podía respirar en libertad y crecer en la limpia competencia de inteligencias no subvencionadas. Porque lo que en principio podía parecer una ayuda generosa para la creación, rápidamente derivaría a lo que era su verdadera sangre, un dirigismo cultural totalitario que, dados los faros ideológicos y en quienes estaba el poder intelectual por entonces, podemos calificar sin problema de staliniano. Pero esto no lo percibíamos bien aún nosotros. Respirábamos la fiebre de una muy bien estructurada desinformación que se sumaba a las deslumbrantes llamadas de la izquierda por la libertad, la fraternidad, estamos luchando por un mundo mejor, etc. Es curioso que la prensa entonces, ni siquiera en España, informara cumplidamente de los horrores comunistas, lo que le hubiera venido bien a sus fines. Se ve que el abandono de la lucha de ideas por quienes se oponían al desastre no es solo de hoy. Y en nuestro mundo más cerrado de universitarios revoltosos, si llegaba alguna noticia, por ejemplo, unos años antes de la Revolución húngara, ya quienes estaban organizando la desinformación inmediatamente le contraponían el inexorable mentiras burguesas contrarrevolucionarias y fascistas. Esta era la palabra, fascistas, a lo que se añadía ya en esos años la poesía de Neruda, claramente prosoviético, la romántica epopeya del Che y el también inexorable Pablo Picasso pertenece al partido. ¿Y quién podía dudar de Picasso? En aquel París de 1960 yo me movía en un mundo, digamos, callejero, donde la cultura vivía en el corazón de una inmensa legión de desesperados, locos por la literatura, por la pintura, casi todos anarquistas. Gabriel García Márquez, Julio Cortázar o Mario Vargas Llosa vivieron también ese tiempo. No pesaba demasiado en nosotros, acaso solo en Julio Cortázar, la lucha intelectual
que estaba llevándose a cabo entre los mandarines del pensamiento obligatorio dictado por la izquierda, a los que veíamos un poco de lejos en sus sillones pontificales de Saint-Germain-des-Prés, donde Sartre oficiaba de papa de aquella religión, y quienes habían sido excluidos, como Aron, por ejemplo, o Camus, por oponerse a esa dictadura del pensamiento. Había aspectos de ese agitprop que sí calaban profundamente, como el antiamericanismo, la furia descolonizadora, vinculaciones con la rebelión argelina, etc. Pero para el que yo era entonces, no constituía aún un enemigo claramente definido. Yo había llegado de una España donde todos esos movimientos con el enfrentamiento al régimen del general Franco eran nuestro caldo de cultivo, y no veía con desagrado que la izquierda, porque aún no sabía la inmensidad de su maldad, estuviera en puestos rectores. Los exiliados a quienes trataba en la librería española o en la hispanoamericana me parecían, y lo eran muchos de ellos, buenas personas, como otros en la Joie de Livre de Maspero. Y si nos sorprendía un poco aquel poder absoluto, editorial y en prensa de la izquierda, ¿cómo discutirlo si a su cabeza, hasta en la manipulación de Le Lettre Française o la revista Europe? Por cierto, en Le Lettre Française fue mi primera publicación fuera de España. Estaba un poeta comunista al que respetábamos como Aragón, y si hablamos de poesía, ¿quién hubiera puesto en entredicho la figura renombrada de Paul Éluard? Por cierto, un estalinista obstinado. ¿Dónde estaba ya Paul Valéry? Quizá nada defina mejor aquella época que lo que una vez, muchos años más tarde, me dijo Goebbels. Era una dictadura staliniano-sartriana. Sí, una dictadura que silenciaba el horror y condenaba como traición todo cuestionamiento de los crímenes cometidos desde 1917, aunque la mayoría permanecían ocultos y desde luego desvinculados de Lenin y compañía, y como mucho considerados desviaciones del verdadero comunismo. Y esa dictadura era ejercida sin fisuras y, de hecho, con retoques y herederos travestidos a más modernos ropajes, sigue prevaleciendo en Francia. Era una inteligencia implacable. Afortunadamente, quizá ese implacable muro de los fusilamientos intelectuales me ayudó, como a otros amigos, a que nuestros juveniles arrebatos fueran pasando a poner en duda no ya la doctrina, que esa nunca había formado parte de mis curiosidades. Nunca pude realmente acabar de leer el famoso manifiesto de Marx y Engels y la prosa de Lenin como sus ideas. No dejaban de cansarme, pero sí a mi decisión de colaborar, aunque fuese por combatir el franquismo con gente capaz de aquellas atrocidades. Y empezó mi alejamiento hasta de intelectuales que me habían interesado, pero a los que empecé a considerar como poco dignos de crédito. También en España, cuando uno expresaba alguna duda, se nos reducía con la exaltación de la victoria comunista sobre los nazis, que habían sido el mal absoluto, como entonces ya lo eran los Estados Unidos. Y solo en el comunismo descansaba la esperanza de la humanidad para vencer cualquier fascismo, la otra palabra siempre repetida, imagen y resumen de todo mal. Claro que nunca se nos dijo que los nazis eran socialistas, lo que por cierto sí sabían los comunistas alemanes que se habían pasado en bloque a las SA. Recuerdo una vez que se planteó el exterminio de Katyn. La respuesta fue muy sencilla y contundente. Lo habían ejecutado los nazis, pero a mí no me cuadraba por la fecha del asesinato de aquellos miles de oficiales polacos. ¿Y quién ocupaba ese territorio en esa fecha? No dije nada, pero supongo que se notaba con mucha claridad mi rechazo, y así el distanciamiento fue siendo cada vez más evidente
y más inexorable, hasta que la ruptura fue definitiva. Para que puedan darse cuenta ustedes de hasta qué punto el fanatismo se había apoderado de tantas cabezas, por otra parte muchas veces notables, deben considerar que llevó hasta la ruptura de amistades profundas. Esto no había sucedido ni en los peores momentos de la ocupación en Francia. En años posteriores, cuando ya todos sabíamos bastante y era inicuo exaltar obras de una miseria intelectual abrumadora como el Libro Rojo de Mao, que se enarbolaba como un catecismo, o seguir ocultando los campos del Gulag o las hambrunas de China, defender el comunismo o estar en contra determinó discordias feroces. Y estoy hablando no de desencuentros que se limitaran a cortar con alguien, sino de persecuciones, impedir actos públicos, establecer listas negras donde quedaba desaparecido de la fotografía quien hasta hacía poco había sido una amistad entrañable. Y esa lucha abierta entre voceros de la descolonización y sus contrarios, partidarios, la verdad es que éramos muy pocos, de Estados Unidos y sus detractores, y no quiero ya ni recordar lo que sucedió después entre defensores y difamadores de la señora Thatcher o Ronald Reagan, el apoyo a ETA o su condena, y lo mismo con el terrorismo palestino, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa versión no ha muerto. Hace no mucho, en un congreso en Córdoba, la Córdoba española, durante su intervención, y mirándome con odio, alguien que durante 16 o 17 años fue mi amigo más íntimo, habiéndonos formado juntos como escritores, queriéndonos como hermanos, no dudó en, por cierto, repitiendo a Sartre, chillarme, lo que escandalizó al público: todo anticomunista es un perro. Estoy hablando de hace 2 años, 3. Pero en aquellos primeros años 60, lo que quizá me hubiera llevado a un enfrentamiento mucho más indiscutible, aún era un embrión de rebeldía. Que toda aquella efervescencia cultural no era sino obediencia servil a intereses políticos de la Unión Soviética, y cómo ese poder inmoderado condenaba al silencio a las mejores cabezas solo porque se oponían, ellos sí conocían las entrañas de la bestia, porque habían vivido todo lo sucedido desde los años 30, a esa inmensa traición de la inteligencia, condenaron a Raymond Aron al ostracismo, como condenarían más tarde a Goebbels o el silencio helado de Beckett o tantos. Los años 60 culminaron con el célebre mayo del 68. Yo no estaba en París, acababa de incorporarme al servicio militar en una batería de campaña, pero ya había pasado el tiempo. Yo había visto muchas cosas, había leído mucho, había cuestionado bastante aquel poder de la izquierda y comprendí que mayo del 68 no era sino el resultado de lo que yo había constatado in situ, la suma de algo muy francés, que era el rechazo natural por parte de los estudiantes a un sistema con muchas imperfecciones, de alguna manera muerto, y del clima, yo no diría revolucionario, pero sí marcusiano, inficionado por las ideas disolventes que estaban recorriendo las universidades del mundo. Lo que acaso puede darles a ustedes una idea mejor, más clara de la sinrazón de aquel mundo pervertido, es la adoración, y no exagero con la palabra, España, por cierto, también participó de la misma, de un asesino, quizá el más perverso y cruel de la historia, Mao Zedong. Y no hablo solo de los estudiantes. Simone de Beauvoir y Sartre, papa y papisa del horror, y Soler, Kristeva, Barthé, hasta el reverendo Cardonel, hasta Mitterrand, proclamando que Mao no era un dictador, sino un humanista. Bueno,
faro del pensamiento, lo llamó Giscard d'Estaing. ¿Y para qué seguir? Porque daba igual. Era comprobable. No era el pasado del genocidio staliniano, sino pura actualidad. Todos los mandarines de la inteligencia sí sabían que era falsa la leyenda de la Gran Marcha, que en realidad había sido pactada con Chiang Kai-shek, como sabían la monstruosidad del gran salto adelante, los millones y millones de asesinados, unos con bala, allá los 28 millones, y otros de hambre. Hoy sabemos ya que las hambrunas se llevaron casi 40 millones, evidentemente un humanista. En fin, volvamos a mayo. El patético alboroto que llevó a la ocupación de la Sorbona, el Teatro de Odéon y otros lugares no fue una revolución. Era mucho más la verbena revolucionaria que dijo Aron. Y sobre todo, consideré que los revoltosos eran unos miles, cuando la población estudiantil se contaba ya por millones. Sartre, Marcuse, Glusme, Les Héritières de Bourdieu y Passeron, todos los profetas del Apocalipsis, por fortuna no habían convencido a tantos como imaginaban para su sueño destructivo. Pero lo que sí agravó la situación fue el aprovechamiento de aquellas jornadas por los sindicatos y la movilización obrera, porque esa movilización arrastró a millones de trabajadores, desde fábricas a servicios públicos, lo que llenó de miedo a la Francia, digamos, bien pensante. Los obreros aprovecharon la ocasión como respuesta a la política de bajos salarios de Michel Debré, y en el viento de los acontecimientos de la Sorbona, que no les importaba mucho, exigieron nuevas formas de relación empresarial, llegando incluso a la autogestión. Felizmente la situación pudo reconducirse porque el Partido Comunista, asustado de lo que estaba sucediendo, condicionó una marcha atrás y, sobre todo, por el apoyo masivo de la población al general de Gaulle. Pero durante 2 semanas, del 15 al 30 de mayo, verdaderamente Francia se paralizó de manera dramática. Desde los años 70, como si no se hubiera aprendido nada, todo siguió igual. La izquierda cerril dominando el mundo de la cultura, el cubileteo parlamentario sobre la desaparición del general de Gaulle, etcétera, con un cierto reciclaje de la inteligencia a formas disfrazadas de su stalinismo genético, revestido ahora de ecología, movimientos por la paz, que escondían el apoyo a la Unión Soviética y la condena de Estados Unidos, gestación de las llamadas políticas de género, exaltación de movimientos revolucionarios por el tercer mundo, y todos, como decía Rebel, de rodillas ante la momia del comunismo. Pero se hizo un poco más difícil seguir amordazando a ciertos grandes hombres del pensamiento, como Aron o Rebel, o Finkielkraut o Cioran, o Fumaroli, o las lúcidas reflexiones de Fourier o de Brodel. Ya no se pudo impedir su participación pública en la lucha de las ideas, aunque no dejaron de sufrir la más enconada persecución. Recuerdo que cuando Aron entró a colaborar en l'Express, ya sobre 1977, los delegados sindicales presentaron un comunicado oponiéndose. ¿Por qué? Ya se lo imaginan. Incluso algunas conferencias suyas debieron ser canceladas por la actitud de estudiantes muy intransigentes que amenazaban con hundir los actos. Sartre, que había sido amigo de toda la juventud y estudiaron juntos de Aron, llegaría incluso a proclamar que Aron era indigno de enseñar. Pero pudo dar algunos cursos en el Collège de France, a un salón rectangular y oscuro que ya no existe, a los que yo pude asistir en alguna ocasión. Aron me abrió mucho los ojos, y no solo por sus conferencias, sino porque leí sus libros y los estudié con fervor.
Creo que el primero, el que me llevó a él ya como un maestro, fue muy poco antes de los acontecimientos de mayo, un librito publicado en España por Alianza Editorial, Ensayos sobre las Libertades, que recogía sus conferencias en California. Lo recuerdo porque lo leí en mi batería durante algunas guardias. Y Agon me llevó a Revel. Si con Agon no tuve, digamos, amistad, porque realmente solo fui un espectador engagé, como él se decía, que en una ocasión pudo estrechar su mano y agradecerle su magisterio. Con Jean-François sí pude gozar del placer de una amistad durante años y que solo su muerte ha interrumpido. Además, él vivía muy cerca, a 10 minutos mi casa con el río, el Sena en medio. Y entonces, en el Quai de Bourbon, a 10 minutos. Y nos veíamos por las mañanas en aquel piso tan agradable, lleno de libros, y desde donde, mientras hablábamos, podíamos contemplar el ábside fantástico de Notre Dame y beber aquel champán excelente que nunca nos abandonó, servido por un valet elegante y silencioso. También estuvimos juntos en algunos congresos y pude invitarle a otros organizados por mí. En mi mesa de trabajo guardo un retrato suyo dedicado donde me llama fidèle compagnon de combat, lo que me llena de orgullo. Los años 80 fueron una conmoción política en Francia, con la llegada al poder de los socialistas, encabezados por Mitterrand. No voy a hablar de las repercusiones sociales, que fueron muchas y desdichadas, sino de la cultura. Y aquí lo que sucedió fue que toda la desenjaulada hambre del monstruo estatal, preparada desde los sueños de Malraux, dieron un salto sin re hacia el delirio intervencionista. Y usando un título de Hayek, con qué fatal arrogancia, un ministro nefasto y ambicioso, Jacques Lange, que además ya tenía, con la no menos nefasta Catherine Tatzka, el control absoluto de la información y la diversión televisiva, cuyas directrices servían fielmente los designios presidenciales, abrió en 1981 la puerta del poder ministerial, sus centros y dinero a todos, a cualquier ocurrencia, promocionando el mayor dislate al nivel del arte más valioso, recompensarlo todo. Por fin ya todo era igual, ya todo tenía el mismo valor, con lo que cumplía el ansia igualitaria de los tiempos. Y es curioso que llamase a esa atrocidad las fuerzas de la alegría. Lo que a mí me llevaba, y mucho lo hablé con Revel, al Kraftwerk de Goebbels. Resultados de esa puerta abierta, pueden ustedes verlos en París aún, y escandalizarse en muchos rincones de París, donde junto a edificios inmortales y plazas entrañables se levantan grotescas esculturas, o como ahora se les diga, que completan los despropósitos de Pompidou, como ese abominable Centre Beaubourg. Y ya los años 90 y hasta hoy no son más que un caminar cada vez más ensimismado y triste por esa anoxemia intelectual, ese prêt-à-porter cultural y esa ocupación del espacio del arte por tantos estafadores y necios a la medida de los Jeff Koons de turno. El arribismo sórdido de la izquierda, como decía Revel, siempre, por supuesto, bien engrasado con dinero público. Sacudido, menos mal, aunque cuánto se hizo por silenciarlos, por Le Passeur d'une illusion de Furet o el estremecedor Libro Negro del Comunismo que coordinó Stéphane Courtois, o la obra y el ejemplo de Revel, o Vladimir Volkov, o Jean Seville, o la divulgadora de Guy Sherman. Pero el poder de esa inteligencia maldita desde los medios de comunicación, la enseñanza y el mismo Estado sigue lozana. De la universidad e incluso de esa gloria de Francia que eran sus liceos, mejor no hablar. Y hoy, literariamente,
muertos casi todos los verdaderamente grandes y los aún vivos como Kundera, encerrado, supongo que intentando que la banalidad de nuestro mundo perjudique lo menos posible su obra, D'Ormesson ya diciendo adiós, Cadaret casi invisible, alguna vez lo encuentro en el Rostand junto al Luxemburgo como perdido, siguen en pie de guerra Fumaroli, cada vez con una obra más poderosa e irrebatible, pero velado por la crítica progresista, o Alain Gerard Slama, o Finkielkraut, que ha pasado, y esto es muy curioso para que se den ustedes cuenta de lo que sucede, Finkielkraut, que ha pasado de ser un referente indiscutible del pensamiento, incluso en sus comienzos, del pensamiento de la izquierda, aunque una izquierda muy moderada, ha pasado a su condena, a su condena absoluta al ostracismo por ese mismo progresismo iletrado, e incluso ha sido abucheado y hasta atacado físicamente, como cuando acudió a la Place de la République en los últimos atentados, acusado, fíjense bien, de considerar el islamismo un enemigo de nuestra cultura y calificado, cómo no, de fascista. Lo que sí es nuevo en Francia es algo que se ha consolidado estos últimos años, pocos. La inmensa dominación, ya no solo del mundo cultural, sino de la sociedad en general, afectando además a la conducta y que ha logrado incluso la modificación de leyes, de esa aberración que se conoce como ideología de género y sus compinches, verdes, revisionistas, falsificadores de la historia, destructores de la enseñanza, en fin, toda esta gentuza que va de aquí para allá con revueltas antisistema y cuyo veneno se infiltra, parece que de forma imparable, desde universidades y profesorado de colegios y una nueva inteligencia de muy dudosa inteligencia, pero imperante en los medios de comunicación, y ante lo que los gobiernos se inclinan sumisos, calculando los votos que pueden conseguir y que, a mi entender, es el más devastador terrorismo intelectual, heredero del que desde posiciones de poder ejerció aquella izquierda tradicional. Y acaso quizá más devastador, porque si no nos extermina, al menos por el momento, por lo que pensamos o escribimos, lo que sí desea y puede que consiga destruir es lo que somos. Su meta, su objetivo, es la aniquilación de la memoria, de toda tradición y toda jerarquía, de lo que nos identifica. Afirma la obligación de revisar desde la gran literatura que nos precede hasta incluso el cine, acusándolos de mantener vivos modelos de comportamiento y sociedad que no pueden ser aceptados por la ideología de género ni la vindicación igualitaria. Hay que expurgar a Flaubert, a Baudelaire, a Melville, a Virgilio, a Borges, a los grandes maestros, a todos, y por supuesto a Shakespeare y a Montaigne. Y todo, arte, literatura, nuestros sueños, nuestra identidad, hasta la misma muerte, todo debe desembocar en espectáculo y divertido, que no exija esfuerzo, que esté a nivel del más zafio. Todo debe ser, palabra que tanto les atrae, lúdico. La vida convertida en espectáculo divertido, donde congregar a las masas, sean las colas del Louvre para ver esta o aquella exposición, cuando la mayoría de esos cuadros están colgados siempre y no los visitan, que para vociferar pintarrajeados en una manifestación donde, por fin, ya todos somos Charlie, o que nos lleven a creer que somos. Pero también es nuevo un miedo concreto. Y Francia no había tenido esos miedos. Miedo a los actos terroristas provocados por los yihadistas en nombre de un califato que no hemos sabido combatir, y el miedo a un enfrentamiento que puede darse interior entre población, digamos, francesa y la árabe, instalada ya ocupando los barrios que, digamos, rodean toda la banlieue o sea, París y de otras grandes ciudades.
porque lo que pudiéramos llamar el racismo antiblanco, no el racismo de los blancos, el racismo antiblanco por parte de todas estas juventudes, sobre todo las juventudes musulmanas allí, es una realidad en muchos barrios, y esto invade a la sociedad de un pesimismo insoportable. Y yo diría que de una xenofobia que empieza a manifestarse públicamente. Teniendo en cuenta además que la serie de atentados está provocando una muy considerable disminución del turismo, ya pueden ustedes imaginarse que ese temor se manifiesta en la gente que intenta hacerle frente, no modificando sus formas de vida, pero que por una parte sí ha creado una sensación de miedo y por otra parte, de manera abyecta, ha llevado a esa inteligencia que les digo, de izquierda, a una gran parte de ella a publicar y publicar libros pretendiendo una comprensión de los motivos del enemigo, comprensión a la que no es ajeno incluso este llamado Francisco, que para desgracia de la Iglesia Católica se sienta en el trono de San Pedro. Lo que quisiera dejar claro ante ustedes, porque es a lo que tendrán que enfrentarse, es que todo el abominable suceder del siglo XX, lo que significó el comunismo y nuestra lucha contra él, es ya menos letal que esta, podemos así denominarla, sangre del igualitarismo. El comunismo no deja de ser, aunque tenga mucha fuerza, pero un enfermo. Lo que ahora está cebándose es algo más peligroso. Cuanto de esta abyección, no solo error intelectual se deriva, creo que es el mayor y más tenaz enemigo que puede tener la inteligencia, la honradez intelectual y, por supuesto, la sociedad. El problema, resumiéndolo un poco, es que, se lo voy a poner con un pequeño ejemplo. Si ustedes hablan con una persona normal y le preguntamos por sus preferencias, nos dirá que sí al mercado libre, aunque no sepa muy bien lo que dice, pero sigue una corriente en alza, como nos afirmará que el único sistema aceptable es la democracia, aunque tampoco sepa que una democracia puede degenerar en totalitarismo si se desvía de ciertas leyes. Si indagamos en su idea, favorable o no, a la mundialización, ahí puede que matice, nos dirá, está muy bien, aunque hay que resolver el problema de que no afecta a nuestros salarios occidentales, ya que se contenga de alguna manera la competencia que representa para nuestras empresas. Pero si a esa misma persona le preguntamos qué piensa de cualquiera de las aberraciones producidas por la ideología de género, la sumisión de la enseñanza a ese delirio que les he expuesto, o por el multiculturalismo, nos responderá que son grandes conquistas de la libertad individual, un mundo nuevo que nace, esplendoroso, sobre las cenizas del antiguo. Y además, algo muy peligroso es que el veneno de estas nuevas ideologías no vienen ya tan directamente del poder político, como ha sucedido a lo largo del tiempo, y como todo poder político, sujeto a la natural desconfianza del pueblo, sino que nace en aquellos centros de poder intelectual en los que ese pueblo sí confía. Son nuestras universidades, nuestros colegios. Es la voz de intelectuales muy promocionados, precisamente porque sus dictámenes se acomodan a las ansias igualitarias de una sociedad narcotizada por subvenciones y circo. Creo que en estos momentos nuestros enemigos no están quizá ya tanto en los residuales partidos políticos a los que solo interesa permanecer o hacerse con el poder prometiendo lo que sea, sino en esta intelectualidad indigna, esa nueva inteligencia, esa ideología de género que ha conseguido hacerse con los medios de comunicación
cátedras y una decisiva influencia sobre los atemorizados gobiernos. Hace muy poco, en París, Elisabeth de Fontenoy, fíjense en la gravedad y lo que significa esto. Hace muy poco, Elisabeth de Fontenoy, en una notable discusión con Alain Finkielkraut, le decía a este: la gran misión de la escuela elemental, fíjense bien, ya desde la escuela elemental, es hacer que los alumnos puedan escapar a la reproducción de modelos impuestos por sus familias. Esto es, arrancar hasta las raíces, abolir la tradición, el orden familiar, reducir a la nada toda idea o forma de vida anterior al advenimiento de la gran liberación, despojarnos de la memoria. Stalin o Mao o Hitler o el doctor Mengele no lo hubieran expresado mejor. Y es de esto de lo que deben ustedes, estudiantes de esta magnífica universidad, de lo que deben ustedes huir como de la peste, como de toda ideología, porque toda ideología implica la aceptación ciega de la sumisión intelectual y moral a una determinada idea del mundo, impuesta por quienes, creyéndose en posesión de la verdad absoluta, pasan por encima de la realidad o de lo que pueda ser viable para hacer de nuestras vidas lo que han imaginado en su implacable ingeniería social. No voy a entrar en que las ideologías han sido las causantes, como en algunos tiempos lo fueron las religiones, y actualmente alguna también perversa que colea, de los peores y más sangrientos males de nuestra época. No los prevengo a ustedes contra esas perversas aboliciones de nuestra capacidad de razonar. Se trata ahora de cómo hay que prevenir el arrasamiento de nuestro pensamiento y nuestra libertad. Nosotros, los que sentimos, los que hemos llegado a considerar que las ideas liberales, el verdadero liberalismo, son las más acertadas porque son las que menos daño han producido, debemos afirmar, primero, que el liberalismo no es una ideología, que no tenemos ninguna idea preconcebida del mundo, del desarrollo de la sociedad, de la realidad de lo que somos, de la política, de la economía, sino que nos movemos, como le era grato a Popper, por refutaciones. Ante cada acontecimiento vamos intentando encauzarlo razonablemente en lo posible, y en ese encauzar no tenemos ningún problema en modificar nuestras propias ideas siempre que se demuestre que hay otra mejor. Lo que tenemos que hacer es dejar avanzar libremente el pensamiento, adiestrado por lo que sabemos que ha sido fatal, porque así lo ha demostrado la historia, atendiendo a leyes justas, también consolidadas por la experiencia y que han ratificado su bondad. En pocas palabras, lo que ha ido sustituyendo poderes arbitrarios por el imperio de la ley. Y respetando esos límites, dejar el pensamiento libre y estar dispuesto a rectificar siempre con la mirada puesta en el camino y en lo que se evidencia mejor para seguir caminando en paz y prosperando. Sabemos pocas cosas, pero algunas las sabemos con toda la certeza posible. Sabemos que es mejor una democracia, quizá no en lo que la nuestra ha derivado, pero se podrían superar los errores, que una tiranía. Sabemos que es mejor una sociedad regida por leyes que por el capricho, tantas veces cruel, del poder de quien sea. Sabemos lo que ya está recogido en los viejos 10 mandamientos. Debemos ir por la vida con los ojos bien abiertos, el oído atento y el pensamiento libre de todo prejuicio. Debemos ser capaces de contradecir nuestras ideas y refutarnos siempre que otra propuesta más sabia, mejor, nos ilumine. Y para acabar, quiero expresar mi agradecimiento a la invitación de esta universidad, Francisco Marroquín, que ha hecho posible, y para mí se lo aseguro, es un acaso inmerecido, pero uno de los mayores honores de mi vida, encontrarme hoy ante ustedes en este recinto donde han hablado mis maestros,
von Mises, Hayek, Rebel, Friedman, Buchanan y tantos otros. Esta universidad que honra lo que debe ser la enseñanza y la dignidad de vivir en libertad. Ustedes están formándose para poder ocupar como servidores de la ley, como economistas, como médicos, historiadores, ingenieros, arquitectos, como, ¿por qué no?, líderes políticos y empresariales, puestos eminentes en la administración y el gobierno de nuestras sociedades. Solo quiero decirles, ustedes son la esperanza, la verdadera esperanza de un mundo mejor, y quienes perseveren en lo que aquí han aprendido, tanto como instrucción para sus empleos, como en dignidad de vivir, quiero decirles que no lo van a tener fácil. Van a enfrentarse a un mundo muy complicado y erizado, no de sus dificultades naturales, sino de la oposición que el odio, el resentimiento, la falsificación de la historia, del derecho, de la ciencia, todo lo que constituye lo mejor que hemos levantado con tanto esfuerzo a lo largo de siglos, va a oponer a sus sueños, a su trabajo. Y estoy hablando del mundo que llamamos libre. Encontrarán ustedes que en la mayoría de las universidades lo que se ha alimentado es esa insania devastadora, que la inmensa mayoría de la intelectualidad no ha hecho sino traicionar la libertad de pensamiento y arrodillarse ante ideologías criminales. Se les tratará de boicotear, perseguir, anular. Tendrán dificultades para publicar, expresarse, enseñar, poder participar en el discurso de la sociedad. A todo eso deberán enfrentarse y sacar de su valor el necesario para proseguir luchando por ese mundo mejor. Hoy, que declararse y con orgullo liberal cierra tantas puertas, solo podrán sacar esa fuerza de su memoria, de lo que han leído, de los ejemplos que admiran, de algunas personas que sí acompañarán su camino. Hayek creía en la fuerza de la razón, del pensamiento libre, para tratar de convencer a la élite política, económica, empresarial, ya que era consciente de lo imposible de llegar a la inmensa mayoría, pero que a su vez los convencidos de esas élites serían capaces de ver las ventajas del liberalismo y el libre mercado y coadyuvar a su implantación. Ustedes son la élite que debe tratar de convencer a esa otra élite. Y nada más. Les agradezco la atención que me han dispensado a lo largo de mis intervenciones de esta semana. Le agradezco a la excelente dirección de esta noble universidad que me haya permitido estar aquí. Siempre me tendrán con ustedes, como ustedes permanecerán en mi memoria.